Aquí, quiero ver, quiero empezar a presentar. No, dale arriba en la X para que se vaya, ese que está presentando, ese que dice ahí. Yo quiero presentar la motilidad, quiero presentar. Ahí está, dale ese en la esquinita derecha, esa X ahí, para que se te vaya esa, ahí en la ventanita derecha. Ya, ahora ya lo puedo presentar, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿lo ven? Perfecto, ahora sí. Ocúltalo. Ya, perfecto. Listo. Gracias. Ya después del pequeño susto, tanto del temblor como de mi presentación, muy buenas tardes, señores y señores, jóvenes estudiantes, colegas. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre todo lo que es la fisiología digestiva, que es muy importante que tengamos en cuenta ustedes como personal de salud. Nos vamos a encontrar constantemente con estos problemas y no de patologías del sistema digestivo, y para ello tenemos que conocer pues lo más mínimo de lo que es la fisiología digestiva. Entonces, cuando hablamos de la fisiología digestiva, tenemos que empezar ya hablando de un poco de la anatomía, que ya ustedes lo han llevado, cuáles son los segmentos, hay los movimientos del tubo digestivo, que se inicia desde la boca hasta el orificio de salida, que es el ano. Entonces, todo eso, ese tubo digestivo, como les volví a repetir, tiene constantemente en movimiento. Entonces, como les decía, inicia la digestión de los alimentos a través del primer orificio que ingresa los alimentos, que es la boca, que está constituida, como pueden ver, que no lo vamos a tocar mucho, que está constituida tanto por las piezas dentarias, la lengua, las mejillas, los labios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la boca ya empieza propiamente la digestión, con los dientes que trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas que se encuentran a nivel de este orificio de la cavidad, que se llaman glándulas salivales, que humedecen e inician la descomposición química de los alimentos para nosotros poder absorberlos y aprovecharlos, nuestros alimentos. La deglución es un mecanismo que nosotros ya automáticamente lo realizamos y tiene dos fases. La fase voluntaria, en las cuales nosotros, después de haber masticado adecuadamente nuestros alimentos, llevamos conscientemente el bolo alimenticio, el alimento ya triturado y mezclado con las secreciones salivales, hacia la parte posterior, donde se encuentra la faringe y posteriormente el esófago. Esa es la parte voluntaria, cuando nosotros empujamos con la lengua hacia atrás. Porque si no deseamos, no nos gusta el alimento, tiene un sabor desagradable para nosotros, los podemos eliminar. Entonces, esa es la fase voluntaria. De ahí viene la fase involuntaria, que es la fase faríngea, ya una vez que el alimento está en la faringe y posteriormente pasa al esófago y cayendo por gravedad, tanto por la gravedad como por los pequeños movimientos que tienen estos segmentos del tubo digestivo, como es el esófago, que vamos a ver más adelante, ya deja de ser voluntaria. Entonces, eso es importante, que puede ser pregunta de examen. La deglución tiene dos fases, la fase voluntaria y la fase involuntaria. Aquí tenemos un pequeño Los alimentos triturados e insalivados en la boca forman el bolo alimenticio, que se traga en la deglución pasando hacia el esófago. Una vez que pasa hacia el esófago, miren. Desciende por el esófago, que es un tubo que mide aproximadamente 25 centímetros y que comunica la boca con el estómago. Como pueden ver, miren, el bolo alimenticio cae, tanto por la gravedad como por los movimientos. Por eso hay que tener mucho cuidado, y que ustedes jóvenes, hay una mala costumbre que lo hemos tenido también todos como jóvenes, el comer en la cama, de cúbito dorsal, viendo televisión, conversando con los amigos, la familia, los hermanos, y eso no es correcto, porque vamos a vencer que se llama esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior, aquí está donde se une el esófago con el estómago. Aquí hay un esfínter. ¿Qué pasaría si no hubiera este esfínter? Entonces, todos los alimentos caen al estómago,
como ya vamos a ver cuál es la función, entonces aquí se mezcla con ácido clorhídrico, todo la mucosa y el epitelio del estómago está preparado para recibir este pH ácido, pero el tejido del esófago no. Por lo tanto, hay este esfínter que sirve o que impide el reflujo de los alimentos con un pH bastante ácido hacia el esófago y nos causaría quemaduras. Y si sería crónico, puede causarnos con alteraciones histológicas y nos puede producir cánceres a ese nivel. Por eso dice el esfínter esofágico inferior es importante porque permanece en contracción tónica, es decir, no está abierto, siempre está cerrado a una presión de 30 milímetros de mercurio, se dice que se ha tomado ya la presión en este nivel, y contribuye a evitar el reflujo gastroesofágico. Como les mencionaba, los alimentos no pueden volver hacia el esófago, excepcionalmente cuando vamos a ver los movimientos antiperistálticos, que es ahí el vómito, que la presión vence. Pero ese es un movimiento anormal, pero no constante. Entonces, lo constante es que este esfínter esté en contracción, cerrado, y solamente deje pasar los alimentos de arriba hacia abajo y no permitir de abajo hacia arriba. Además, tiene aquí unas válvulas con unas valvas hacia adelante y que evita también el reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Y acá hay una figurita, por ejemplo, aquí todo, la acidez está acá los alimentos, pero cuando este se vence, el esfínter inferior es incompetente, el reflujo es inminente y que va a causar irritación e inflamación del esófago y nos puede producir varias patologías que son bastante complicadas y en algunas terminamos en cirugías, que eso ya después se puede ver. Entonces, el otro segmento es el estómago. Como lo pueden ver, aquí está la figura del estómago. Su principal función, que es almacenar aproximadamente, refiere en la bibliografía, de 1.5 litros. Ese es el promedio que se debe almacenar de la cantidad de alimentos. Pero ahora hay personas que consumen gran cantidad de alimentos y esta capacidad se ve aumentada en los obesos, en los que comen gran cantidad, porque hay obesos con características totalmente distintas, ¿no? Algunos obesos están, por ejemplo, los famosos glotones, son los que comen cualquier cantidad, es decir, comen 3 veces al día, pero comen en fuente. Entonces, esta capacidad se ve aumentada y por lo tanto mayor cantidad de ingreso de alimentos y especialmente el tipo de alimentos que son grasas, ¿no es cierto? Y hay otros tipos, casi en las mujeres, que no comen mucho, pero pican, es decir, comen mucho postre, mucho dulce, comen con mucha frecuencia, no comen grandes volúmenes, pero comen con frecuencia y el estómago constantemente tiene alimento. Y entonces está produciéndose la absorción a nivel intestinal tanto de lípidos y carbohidratos, ¿no es cierto? Tiene como función almacenamiento de alimentos y otra de las funciones es la mezcla constante de esos alimentos que llegan al estómago con todas las secreciones que produce el estómago, como vamos a ver más adelante, hasta formar el quimo. Además, a este nivel se produce un vaciamiento lento, no es que se vacía en forma contundente sino se va vaciando en forma lentamente, uno lo denomina la famosa bomba pilórica, es decir, va vaciando de a poquitos. Esas son las características y las funciones del estómago, ¿no? Estamos viendo por segmentos de todo el tubo digestivo. No sé si me están escuchando. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. El otro segmento, después que pasa el estómago, es el intestino delgado. El intestino delgado, como vamos a ver más adelante, es uno de los principales segmentos del tubo digestivo donde se va a absorber realmente la verdadera digestión y absorción de los nutrientes se van a dar en este nivel. Pero también tiene cómo pasan los alimentos a través de la movilidad que tiene movimientos.
Entonces, el intestino delgado, desde el punto de vista anatómico, se compone o se divide en duodeno, la primera parte, yeyuno e ilio. ¿Y cuáles son las funciones de este intestino delgado? Como les dije al inicio, digestión y absorción. Este es lo más importante. Otros segmentos intestinales no se dan, como vamos a ver en el intestino grueso, tienen otras funciones. Ya no hay la digestión, pueden absorber, pero líquidos. Mezcla permanente del quimo, del que cae del estómago hacia el duodeno, se mezcla con las sustancias que vamos a ver, que produce tanto la vesícula, que es la bilis, como el páncreas, las enzimas pancreáticas, y comienza a haber movimientos. ¿Para qué? Para que realmente se produzca la digestión. Entonces aquí van las enzimas pancreáticas, las bilis, a lo largo del tubo digestivo para poder ser absorbido. La dispersión, es decir, estos movimientos hacen que la sustancia alimenticia, en este caso el quimo, trate de, imagínense en una superficie aterciopelada, tratamos nosotros de que todo esa masa de alimentos se trate de dispersar lo más posible, es decir, trate de abarcar más áreas, ¿no? Se permite el contacto óptimo entre el quimo y la mucosa absortiva para facilitar la absorción de los nutrientes. Mientras más se dispersa, se pone más en contacto con la mucosa absortiva, más nutrientes vamos a tener que absorber. Eso es importante. Ustedes pues, van a escuchar en alguna oportunidad pacientes con síndromes del intestino corto, que tienen el intestino bastante pequeño y por lo tanto no cumplen muy bien estas funciones y se tienen que dar suplementos, tanto vía parenteral o suplementos casi predigeridos. Hay de propulsión, ¿no? Hay movimientos de mezcla, dispersión, propulsión. Los de propulsión son los de avance, es decir, van avanzando el segmento. Conforme van cumpliendo su función, va avanzando, ¿no es cierto? Del quimo desde el duodeno hasta el ciego, ¿no es cierto? Y por supuesto, finalmente también, como ya todo lo que nosotros lo hemos aprovechado y lo que no, lo vamos a eliminar en sustancias no absorbibles, cuando comemos algún tipo de fibras, sólidos o algunos tóxicos, lo eliminamos. El organismo intenta eliminar y para eso son los movimientos de propulsión, ¿cierto? A estos movimientos intestinales le denominamos peristaltismo, al movimiento que requiere de un plexo nervioso muy particular, muy especial, que tiene esa característica, el tejido intestinal. Tiene su propio mecanismo nervioso que es autónomo para poder moverse. Es que, como les comentaba a otro grupo, nosotros no podemos decir el lujo, pues hoy día no lo voy a hacer que se mueva mi intestino, es imposible, es autónomo. Entonces también requiere de un plexo mientérico. Puede estimularse, es decir, puede haber un aumento de los movimientos por irritación de la mucosa, ¿no es cierto? Irritación que puede ser por sustancias, por comidas muy irritativas, por sustancias tóxicas, que produce algún tipo de bacterias. Nos comemos una hamburguesa con mayonesa que tiene algún tipo de bacteria, esa bacteria va a hacernos producir una toxina y nosotros vamos a producir gran cantidad de secreciones como mucos y etcétera, y líquidos, y nos va a producir una diarrea y va a producir un aumento del peristaltismo, la estimulación parasimpática. Puede ser bloqueada, eso es cierto, por atropina. Muchas personas han escuchado en el barrio, en la casa, tiene cólicos, hay que darle algo de medicamento, unas gotitas, dice, para evitar los movimientos. Eso es derivado de la atropina que bloquea y paraliza los movimientos peristálticos del intestino. Y en algunos pacientes, pues, el movimiento peristáltico exagerado, la distensión del intestino es el que duele. Si usted lo paraliza, va a dejar de doler. Pero en algunos casos no está tan indicado dejarlo que se paralice el intestino. Entonces, progresa siempre los movimientos de arriba hacia abajo, en dirección anal, es decir,
hacia el ano. Todos los movimientos peristálticos que son de arrastre se van hacia el ano, los movimientos. Pero como les dije al inicio, hay movimientos antiperistálticos que son ya patologías por algún tipo de toxinas que hace que el movimiento sea hacia arriba, es contra natura, si se puede decir, y nos da los famosos vómitos, que ese es otro motivo. La parte proximal a la contracción en sentido anal se relaja en forma receptiva. Vamos a ver acá. Aquí está. Entonces, aquí tenemos el bolo alimenticio. La parte que está cerca al ano, proximal al ano, se relaja aquí, se abre, y la parte más distal al ano se contrae y avanza. Avanza. Aquí se ha relajado, avanza, acá se contrae, se relaja y avanza. Esos son los movimientos que se realizan en el intestino delgado. La propulsión o peristaltismo, ya le estamos diciendo, hay anillos que se contraen y anillos que se relajan y van en sentido anal. Las mezclas, como dijimos, son contracciones aisladas de pocos segundos, también ondas peristálticas próximas al esfínter que están haciendo que se vaya mezclando, no solamente avanzando, se van mezclando el quimo y para poder hacerse la digestión y la absorción. Pero estos movimientos intestinales también están controlados, como les dije, por los reflejos gastroentéricos. Hay algunos reflejos que pueden aumentar los movimientos o disminuir de acuerdo a cómo se da. Por ejemplo, cuando se vacía, entonces comienza a moverse más, y cuando está el estómago funcionando todavía, entonces disminuye un poco. Factores hormonales. Las hormonas como que las que estimulan los movimientos, la gastrina, la colecitoquinina, la insulina, la serotonina. Esto por lo menos deben saberlo, deben grabarlo, porque puede venir en el examen. Y estas son las que inhiben los movimientos, como la secretina y el glucagón. Son estas las hormonas que hacen que aumente el movimiento intestinal o disminuya el movimiento intestinal. Ahí también hay estimulaciones nerviosas, por supuesto. La estimulación, dice, parasimpática aumenta el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Y en cambio, la simpática produce vasoconstricción, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, si salen de algún lugar y se sienten en peligro que los van a asaltar, entonces no creo que su intestino comience a funcionar más rápido. No, todo lo contrario. Dice que le llaman entonces el mecanismo de la huida. Entonces toda la sangre y todas tus energías van a los músculos, ¿no es cierto? Para poder nosotros hacer la huida, porque se produce vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo. Es importante en el ejercicio y en el estado de shock circulatorio. También cuando perdemos sangre por algún tipo de hemorragia, entonces disminuye los movimientos para poder ir los líquidos y la sangre a los órganos vitales que no pueden darse el lujo de disminuir su porcentaje de irrigación, como el cerebro, el corazón, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya está culminando el intestino delgado y se une al intestino grueso, donde va a empezar el intestino grueso, ahí está la comunicación, también hay una válvula. También porque si no, regresaría el contenido ya de heces nuevamente hacia el intestino delgado y tendríamos una patología. Entonces se llama válvula ileocecal. Aquí está la válvula ileocecal, ¿no es cierto? Acá está la válvula ileocecal. Entonces eso nos permite, quitar la válvula, pueden ver, a diferencia del orificio del apéndice, ¿no? Acá hay una válvula que evita el reflujo cecal. Es un esfínter ileocecal que también es tónico, tiene valvas que sobresalen a la luz del ciego y de alguna forma nos ayuda evitando el reflujo cecal y permite el paso pues, de los alimentos, o en este caso ya hacia el colon o tanto ascendente, transverso, descendente, ¿no? Permite el paso de más o menos, menciona entre 1.500 mililitros al día de quimo, ¿no es cierto? Eso es la válvula ileocecal. Y este es el intestino grueso. Escuchen. Continúa por el intestino grueso. El intestino grueso mide algo más de 1,5 metros
y tiene 3 partes: el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Su parte final es el recto, que termina en el ano. Así es. ¿Y cuáles son las funciones? Las funciones del colon. Como les mencionaba, si ya ya estamos claros que tenemos anatómicamente colon ascendente, transverso, descendente, y algunos llamamos también a una parte sigmoide, el recto y ano. Pero para la parte fisiológica, netamente, se divide el colon en 2. Colon derecho, colon izquierdo. Y cada una de ellas tiene sus funciones, que es importante. El colon derecho, las máximas funciones es absorber agua y electrolitos. Nada más. Quiero que eso se metan a la cabeza. En el colon no hay digestión, no hay absorción de alimentos. Algunos dicen algunas vitaminas, etcétera, pero no hay absorción de alimentos. Y el izquierdo prácticamente solamente para almacenar la materia fecal, ¿no?, que se va a eliminar. Aquí tampoco ya no absorbemos, no tenemos ningún tipo de función absortiva de alimentos. Es por eso que cuando tenemos algún paciente, algún tipo de patología a este nivel tumoral, pues nosotros hacemos se llama una resección del colon desde el área de la mitad del transverso y unimos casi al recto, para que pueda funcionar el tránsito intestinal. Lo podemos unir directo del colon transverso hacia acá o llevamos de frente desde el intestino delgado, porque la función de esta parte del colon izquierdo nada más es de almacenamiento y eliminación de las heces. Eso es lo que tenemos que saber. El colon también se mueve, pero el colon se mueve muy lentamente, sus movimientos son muy lentos, a diferencia del intestino delgado, ¿no? Dice, hay movimientos de propulsión que son los que hacen que avance la materia fecal. Unos refieren de 1 a 3 al día, y después de alimentarse, de tener un buen almuerzo, refieren de que hay un reflejo y que después de los 15 minutos de haber culminado los alimentos y haber llenado el estómago, este reflejo hace que se desencadena por el resto gastrocólico, duodenocólico, la defecación también. Eso es importante que ustedes sepan. Entonces, no nos olvidemos que también el intestino grueso tiene movimientos, y los movimientos de propulsión, que son muy lentos, muy pocos, como dijo, de 1 o 3 al día, dicen algunos, pero algunos consideran hasta 10, 12, ¿no? No es tan muy poco, es 10, 12. Por eso que los movimientos, nosotros no estamos defecando constantemente, porque si no, tendríamos grandes problemas. No, grandes problemas tuviéramos, salvo que hay irritación a este nivel, pues ahí sí va a haber movimientos de propulsión por la gran cantidad de secreción y vamos a tener una patología denominada diarrea, ¿no es cierto? Y la defecación, como les mencioné, es estimulada por la llegada de las heces al recto. Hay un deseo y reflejo de defecación. El control al inicio es voluntario, porque uno ya siente las ganas de defecar, busca el baño para ir, ¿no? Y después ya viene, como digo, es la relajación consciente de nuestro deseo de la defecación y eliminar todas las heces que realmente ya no sirven de todo lo que hemos ingerido y son eliminadas a través del recto y el ano. No sé si hay alguna pregunta en esta parte de la motilidad de todo lo que es el tubo digestivo. Chicos, ¿me escuchan? No, profesor. Sí, profesor, no. ¿Ven ahora lo que quiero presentarles sobre la secreción? ¿Sí se ve? Sí, profesor. Sí, doctor.
Muy bien. Entonces, como ya hemos visto prácticamente en una forma muy sucinta lo que es la anatomía y cómo funciona mecánicamente todo el tubo digestivo con sus movimientos en todos los segmentos, entonces vamos a ir viendo prácticamente lo que es la digestión, ¿no es cierto? La digestión de los alimentos, que no es nada más que la hidrólisis, que es la ruptura. No se olviden de que cuando nosotros consumimos un pan con huevo, por ejemplo, el pan es harina, la harina es carbohidrato, los huevos son proteínas, pero estos alimentos son de ramificaciones muy largas, muy grandes, que no se pueden absorber a nivel de las vellosidades intestinales. Por lo tanto, tienen que hacerse en lo más mínima expresión de cada alimento, llegamos a la mínima expresión, y para llegar a eso se tiene que hacer en la digestión la ayuda de las secreciones que nosotros tenemos durante todo el tubo digestivo. Para llevarse a cabo la absorción se necesitan otras sustancias para digerirlas. Estas sustancias son secretadas por la mucosa a la luz del tubo digestivo. Algunos dicen que son 6.700 a 7 litros que nosotros secretamos al tubo digestivo, iniciándose desde la saliva, como vamos a ver. Todas estas secreciones se dan por glándulas secretoras, obvio, ¿no es cierto? Pero no todas secretan lo mismo. Hay glándulas secretoras denominadas mucosas, que van a, como su mismo nombre dice, van a secretar mucos, son simples y caliciformes, glándulas tubulares que se encuentran en el estómago, ¿no? Las principales y las parietales, las principales que producen la enzima el pepsinógeno, las parietales el ácido clorhídrico, que sirven para la digestión, que lo vamos a ir más adelante. Las glándulas complejas, no nos olvidemos que tenemos las glándulas complejas, que ya son las glándulas salivales, que son 3 que se encuentran en la boca, el páncreas, que produce gran cantidad de secreción pancreática, que vamos a ver, y el hígado, que produce la bilis. Esas son las que producen todas las secreciones del tubo digestivo. Ahí también las que se hablan de las glándulas que se encuentran en el intestino delgado, que también producen secreciones, enzimas para la digestión, como vamos a ver. ¿Y cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones? Producir enzimas digestivas, son las que ayudan a la digestión. Desde la boca hasta el ilion terminal. Ilion terminal hay digestión de alimentos, y para que haya digestión de alimentos tiene que haber secreciones. En la boca producimos la saliva y ahí ya hay una enzima, como veremos adelante. Pero pasado de ya el intestino grueso no hay secreción de enzimas, solamente secreción de mocos que ayuda a resbalar las heces fecales y a proteger la mucosa intestinal. No hay otra producción. Entonces, no se olviden que la digestión se hace hasta el intestino delgado. Secreción de moco desde la boca hasta el ano. Eso sí, porque el moco nos produce a la protección y la lubricación de todo mucosa del tubo digestivo hasta el ano. Ahora, esta producción, como aquí ya había puesto, puede estar siendo autorregulada como respuesta a los alimentos, como ya les he dicho. Podemos estar en la mañana irnos sin desayuno a clase, y eso de las 10, 11 de la mañana, olemos, por ejemplo, café, o nos acordamos de algún tipo de comida. Entonces ahí vamos a ver las etapas de la secreción, y podemos producir las funciones, podemos producir secreciones del tubo digestivo solamente con el recordar, pensar, oler. Y la producción en mucosas y en glándulas especiales, que están en las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, también ahí se van a ver producidas estas secreciones. Vamos a verlo más adelante. Como dijimos, una de las secreciones más comunes que va desde la boca hasta el ano es la producción del moco. La mucosa lo produce por las células caliciformes, porque así se le denomina el nombre. Sirve para que resbale el alimento y proteja la pared, y para formar el bolo fecal, darle forma, darle un poquito de solidificación. Resiste mucho a las enzimas digestivas.
y amortigua ácidos y álcalis. Aquí estas dos tienen mucho que ver a nivel del estómago, porque allí se nos produce una patología que se nos llama úlceras. Cuando las enzimas rompen esta mucosa, que es de protección, nos va a producir esta enfermedad, lesiones ulcerosas, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasaría si no tuviéramos el moco? Los ácidos nos harían pedazos el estómago, pero tenemos la protección de esta sustancia denominada moco, ¿no es cierto? Eso es importante saber. Y otra de las que empezamos con las secreciones del tubo digestivo, que es la saliva, que se produce en la cavidad bucal por estos tres tipos de glándulas salivales. Se produce aproximadamente entre 800 a 1500 mililitros de saliva al día. Eso es lo que se produce. Está compuesta de secreción serosa, que es donde está la tialina, que es un serosa, alfa-milasa, y estas son las que van a digerir los almidones. Por eso decimos que la digestión de los almidones o de los carbohidratos se inician en la boca por acción de esta enzima, la tialina. Pero a la vez también tiene secreción mucosa, como hablábamos, la mucina, que sirve para la lubricación y protección de la cavidad bucal. Tiene un pH en la saliva de entre 6 a 7, y que este pH favorece a la acción de la tialina para hacer su función digestiva. Por eso que la tialina, como el bolo alimenticio, cuando ingresa al estómago y el pH es de 1.5, deja de actuar la tialina, lo inactiva. Contiene muchos iones de potasio y bicarbonato. Eso es la composición de la saliva, ¿no es cierto? Aquí están las glándulas salivales, las glándulas parótidas, las submaxilares y las sublinguales, que se encuentran bajo la membrana mucosa de la boca, labios, mejillas y lengua, y secretan a frecuencia constante. Eso es importantísimo que tengan ustedes esto. Nosotros no pensemos que solamente cuando comemos producimos secreción salival, no. Cuando comemos producimos gran cantidad de secreción, claro que sí, cuando a veces se nos hace agua en la boca, pero constantemente estamos produciendo para evitar que nuestra boca se reseque y los gérmenes puedan desarrollarse, porque la saliva cumple una función antibacteriana inclusive, ¿no? Secretan a frecuencia constante. Hay 3 pares de glándulas extrínsecas que conectan a la cavidad oral, tienen una comunicación, tienen un conducto que van a ¿no? Las parótidas, la submaxilar y la sublingual. Esas son las 3 glándulas salivales que se encuentran en la boca. Histológicamente, tenemos aquí una y podemos tener solamente células que producen mocos o células mixtas que pueden producir moco y serosa o células que producen solamente serosas, ¿no es cierto? Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. Y aquí tenemos la saliva secretada por las parótidas, solamente serosa. Las submandibulares, serosa y mucosa. Las sublinguales, serosa y mucosa. Y las bucales, solamente mucosa. Esto tienen que saberlo. Eso es importante. ¿Y cuáles son las funciones? Como ya le mencionaba, ¿no? Humedece la boca, lo mantiene húmedo, no puede permanecer seco. Digestión de almidones y lípidos, limpia los dientes, inhibe el crecimiento de bacterias y forma el bolo alimenticio, porque comenzamos a mascar y lo mezclamos con la saliva y le vamos dando forma. Es una solución hipotónica al 99.5% de agua y solutos. Amilasa inicia la digestión del almidón, tiene una lipasa al igual que digiere lípidos al llegar al estómago, es otra forma, y el mucus que ayuda con la deglución y la protección. Hay lisocimas, que son enzimas que matan bacterias, sirve de protección. Hay inmunoglobulina A, dice, inhibe el crecimiento bacteriano. Hay electrolitos y su pH de 6.8 a 7.0. Por eso que a veces pasa que en la boca nosotros el pH debe estar en este rango, pero a veces se acidifica, es decir, disminuye el pH. Al disminuir el pH, entonces todo esto que tenemos acá que nos sirve de protección no actúa. Entonces aparecen las bacterias y lo primero que aparece son los hongos, ¿no? Los honguitos. Y se ve, por ejemplo, en las personas ancianas y en los niños.
Entonces, algunos le llaman el mugre, ¿no? Que son simplemente hongos, y lo único que hay que hacer es cambiar el pH. Pues nuestras abuelas siempre nos decían, hazte un enjuague con bicarbonato, que es el bicarbonato, es un pH bastante alcalino, y nuevamente volvemos a nuestro pH de la boca de 6.8 a 7, y entonces solucionamos el problema. El esófago, como ya le habíamos mencionado, en el esófago no tenemos células que producen otro tipo de secreciones que no sean las mucosas que ayudan a resbalar. Nada más, no hay otro. Tenemos el estómago, una fotito con un esquema, para que tengan un aire, porque eso ya lo saben. El esófago, donde se une al estómago, es decir, se llama cardias, donde el estómago termina y se une al duodeno, se llama pílora. Tenemos el cuerpo, tenemos el fundus, tenemos el antro, el píloro, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que saber. Perdón, ¿qué pasó? Dame un segundo, ¿qué pasó acá? Wikipedia dice, no es mi... Ajá. Otra vez. Creo que me pasó algo. Ahí está. Aquí tenemos un corte anatómico del estómago, donde podemos ver las características tanto histológicas de todo el estómago, podemos ver. Y la superficie está cubierta por células mucosas y dos tipos de glándulas tubulares. El 80% son oxínticas del estómago de aquí para arriba, y un 20% en el antro, que son las pilóricas, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Acá tenemos las células glandulares. Ya vamos a ver aquí mejor. Aquí tenemos las células glandulares que se encuentran, por ejemplo, en el estómago. Las mucosas se encuentran en la superficie, que secretan el moco. Las células parietales, que son las que secretan el ácido clorhídrico, que cumplen una función importantísima en la digestión, son células intermedias. Las principales son más profundas, que son las que secretan el pepsinógeno, que es la enzima, que después se va a activar en pepsina, que nos va a ayudar a la digestión, ¿no? Las células enteroendócrinas, que secretan hormonas y mensajeros paracrinos. Las células regenerativas, que se dividen rápidamente para producir nuevas células que miran hacia la superficie a este tipo. Por eso que las lesiones a nivel del estómago se recuperan rápidamente, porque estas se reproducen a altas velocidades. También aquí tenemos una figura, que ya la que hablábamos, ¿no? Parietales, principales, las mucosas, que ya lo tenemos. ¿Y cuál es la función del ácido clorhídrico? ¿Por qué producimos ácido clorhídrico? ¿Para qué? Porque activa las enzimas. El pepsinógeno, cuando se produce y sale de las glándulas principales del estómago, salen inactivas como pepsinógeno, no cumplen la función. Tienen que transformarse a hacer pepsina, y para ello influye el ácido clorhídrico. Activa la pepsina, tanto a la pepsina y a la lipasa lingual, lo activa para que pueda realizar su función de digestión. Rompe los tejidos conectivos, las partes que podemos comer, los tendones o pared de células vegetales que nosotros comemos en algún momento de nuestra vida. Esto nos ayuda. Forma el quimo, convierte iones férricos ingeridos a iones ferrosos, que pueden ser ya absorbidos, ¿no? Y utilizados para la síntesis de la hemoglobina. Eso es importantísimo, ¿no? Y destruye bacterias ingeridas y patógenas. Hace muchos años pensábamos y se tenía la idea de que por el pH tan ácido, de tener el ácido clorhídrico en el estómago en esa cantidad, era imposible que un ser vivo, una bacteria, pueda sobrevivir ahí. Ahora sabemos específicamente que hay una bacteria que vive en ese medio y nos produce enfermedades, ¿no es cierto? Nos produce las gastritis, nos produce
las úlceras, Helicobacter, ahí ya lo conocemos, eso ya lo sabemos. Y este es un esquema de la función, ¿no? Cómo sale el pepsinógeno, pero que por acción del ácido clorhídrico lo convierte en una pepsina activa y esta ya comienza a hacer la digestión de las proteínas para poder nosotros absorberlo a través de nuestra vellosidad intestinal. Eso es lo importante que tenemos que saber. Y como les mencionaba, ahí se considera y está descrita las fases de la secreción gástrica y también la secreción intestinal, todas, pero solamente les he traído esto. Hay una etapa que se llama la cefálica, la gástrica y la intestinal, ¿no es cierto? Como puedes ver, aquí en la cefálica, como les mencionaba, es ver el alimento, oler el alimento, y a veces solamente pensar el alimento nos produce a nivel del corteza del hipotálamo una producción de aproximadamente del 10% de la secreción total gástrica. Pero cuando el alimento ya está en el estómago, nos produce el 60%, ya está en el estómago, ¿cierto? Y cuando ya está en el intestino, nos produce un 30% de esta secreción intestinal, ya el alimento está en el duodeno. Entonces, estas son las etapas que hay que tener en cuenta y los porcentajes para poder nosotros tener esta idea. Ver, oler, hasta saborear, dice la etapa cefálica. Cuando el alimento ya está en el estómago, la etapa gástrica, y el alimento del duodeno, la etapa intestinal. Eso es que tiene que quedar claro con ustedes. Y después tenemos una glándula muy interesante, como lo pueden ver, de bonita apariencia, su colorcito medio amarillo, con su conducto verde, que se llama páncreas. Pero así como es tan bonito, también nos puede matar, porque esta glándula tiene dos funciones, exógena y endógena. Por el momento nos interesa la parte exógena, la producción de todas sus enzimas pancreáticas, de todas sus glándulas, van a ir hacia este conducto pancreático. Y este conducto pancreático va a desembocar a nivel del duodeno y de ahí, perdón, a nivel del colédoco, y de ahí pasa al intestino delgado. Y aquí en el intestino delgado es la característica que pasa. Aquí en el intestino, todas estas enzimas son inocuas, no producen ningún tipo de acción, son inactivas. Tienen que entrar al tubo digestivo para poder activarse y cumplir la función de digestión. Porque si se activan a este nivel por cualquier fenómeno, que puede ser por un cálculo y se obstruye y hay un reflujo y nos comienza a dar una enfermedad que se llama pancreatitis, que es decir, tus mismas enzimas comienzan a digerir a tu páncreas. Y hay pues leve, moderado y severo. Los leves tienen oportunidad de sobrevivir, moderado y severo comienzan los porcentajes y las tasas de mortalidad es muy altas. Entonces, esto hay que tener cuidado. Pero esto es importante que sepan que todas las enzimas producidas en el páncreas salen del páncreas a través del conducto pancreático y se activan recién a nivel del tubo digestivo delgado. Eso es importantísimo que ustedes lo sepan. Como les decía, tiene dos funciones, tanto la función endocrina como la función exocrina. Nosotros estamos en la función exocrina. Refiere que el páncreas endocrino, solamente el 1, el 2% de su masa pancreática se dedica a esto y produce, ¿no? Las células alfa secretan glucagón, células beta, la insulina, y las células gamma secretan somatostatina. Pero lo que nos interesa es esto. El páncreas exocrino, la función es entre el 98 y 99% de la masa pancreática, tiene función exocrina, que produce ¿qué? Todas las enzimas pancreáticas, que van al conducto biliar común y de ahí al tubo digestivo delgado, y ahí es donde se activan las enzimas. Pero se da el caso que se activan dentro del páncreas y nos produce esta enfermedad que casi es mortal. Aquí también tenemos otra figura bonita, el páncreas, su conducto, y aquí comienzan. El tripsinógeno se convierte en tripsina, la chimotriptosinogenasa se convierten en la carboxi, todas ellas se convierten en
activas en el intestino. Tripsinógeno es convertido a tripsina por el epitelio intestinal. Y así sucesivamente, como vamos a ver más adelante las enzimas. Y el control hormonal de las secreciones del páncreas también está dada por la colecistoquinina, la secretina y la gastrina. Es lo mismo que les estaba mencionando anteriormente, y avanzamos para que ustedes. La otra glándula que produce secreciones es el hígado, que es un órgano que se encuentra debajo del diafragma, bastante grande y pesa aproximadamente 1.5 kilogramos. En anatomía ustedes ya lo han llevado. Tiene 4 lóbulos y debajo tiene un órgano pequeño llamado vesícula biliar que se adhiere a la superficie ventral entre el lóbulo derecho y el cuadrado. Acá está la vesícula biliar, como lo pueden ver, ¿no es cierto? Y que su función, ¿cuál es? Solamente de almacenar y concentrar la bilis, para cuando necesita el ser humano bilis en el duodeno, ella lo inyecta. No nos confundamos, la vesícula biliar no produce bilis, no lo produce, solamente la almacena y la concentra, es de depósito. La que produce, o el que produce la secreción biliar, es los hepatocitos que conforman todo el hígado. Creo que ahí, más claro que el agua. ¿Podemos vivir sin vesícula? Claro que sí, constantemente estamos operando vesículas. ¿Por qué? Solamente es de concentración y almacenamiento. ¿Pero podremos vivir sin hígado? La respuesta es no. La secreción biliar, es decir, la bilis que es producida por el hígado, aproximadamente 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros en 24 horas, ¿no? Y que contiene sales biliares, pigmentos, etc. Y tiene funciones de emulsión, formar micelas y excreción de los desechos de bilirrubina y colesterol. Son las funciones de la secreción biliar, pero en estos momentos nos interesa la emulsión y la formación de micelas, ¿no? La emulsión, es decir, imagínense un detergente. Cuando ustedes consumen, por ejemplo, los mandan a lavar su plato de tallarines que han comido, ha quedado pues todo el plato, tratan de sacarlo con la mano, con lo que sea, no se puede, pero si ustedes les echan un detergente denominado ayudín, lo saca facilito. Entonces, esa es más o menos la función que cumple la bilis con la grasa, lo emulsiona para poder desprenderse y hacerse más pequeño. Es decir, dicen que una bola de grasa puede ser imaginariamente como una pelota de básquet, y que la bilis hace que esa pelota de básquet se haga en pelotitas de tenis, chiquititas, chiquititas. Entonces, eso es más fácil de digerirlas. Ya vamos a ver más adelante. El intestino delgado, pues como dijimos, está desde el duodeno hasta el ilion, y aquí es el segmento más importante, porque aquí se produce toda la digestión y la absorción de nuestros nutrientes, y no podríamos vivir sin esto. Si bien es cierto, ya en nuestro país y en otros países adelantados hay gente, seres humanos que viven sin esto, pero es decir, utilizan alimentos parenterales que son similares a los que consumimos, similares pero no iguales, pero son muy caros y no es posible. Pues un paciente que hay una enfermedad que se llama isquemia mesentérica, es decir, se obstruyen las arterias mesentéricas, entonces estos intestinos se necrosan. Cuando uno entra a operar no hay nada que hacer. Normalmente ya con eso las posibilidades de sobrevida del paciente son cero. Porque no hay, ¿cómo se va a alimentar? No se puede. En otros países estamos viendo que ya están avanzando con los famosos trasplantes intestinales. Esperemos que pronto tengamos respuestas positivas y tengamos en el mundo ya como una actividad cotidiana de hacer trasplantes de intestino. Sería fenomenal. Casi toda la digestión química y la absorción de los nutrientes ocurre en el intestino delgado. No hay otra. Métanse eso a la cabeza. Y tiene una característica, pues el intestino delgado, ¿no? Su tejido, miren, pueden ver acá esa superficie así, pero esto es interesante porque eso solamente está ahí para poder
absorber la mayor cantidad, tener la mayor cantidad de superficie para poder absorber los nutrientes, ¿no es cierto? Y también tienen una protección de unas glándulas que se llaman de Brunnen, que producen un promedio de 200 mililitros al día de moco, para poder proteger y poder resbalar también las sustancias nutritivas. Entonces, aquí tenemos, como decía, la característica muy especial de histológica, como podemos ver, en formas de microvellosidades, ¿no es cierto? Y aquí todavía hay otras mucho más pequeñas, casi con las mismas características. Entonces, en este caso, el alimento tiene mayor contacto, tiene mayor área de superficie para poder ser absorbida y asimilada hacia la sangre todos los alimentos, como nosotros lo vamos a ver. Dice que si nosotros pudiéramos estirar toda la mucosa del intestino delgado, sería más o menos un área como de un campo de fútbol. Pues imagínense, ¿no? Por eso se tiene más oportunidades para poder alimentarse y nutrirse adecuadamente, ¿no es cierto? Hay una escrita de Liverpool que vamos a ver ya esas son partes anatómicas. Y el intestino grueso, ¿qué secreciones tenemos? ¿No? Dice, el intestino grueso no secretan enzimas. Pregunta de examen. El intestino grueso no secretan enzimas. No hay digestión. No hay producción de ese enzima. Lo que produce es un moco y nada más. Y sirve para absorber la primera parte en gran cantidad de líquido y la segunda parte solamente para almacenamiento. Entonces, no hay actividad de digestión, de absorción de alimentos, nutrientes, no existe, por eso le he puesto ahí, grande el título, no existe, y se le puede preguntar, ¿no es cierto?, si en este segmento hay, ¿cierto o falso? Tiene que ser falso, ¿no es cierto? Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a las secreciones. Chicos. Hola. Profesor, una pregunta. Dime. Una vez vi por la calle a un hombre que tenía un bulto en la parte del abdomen. Ya. Sí, parecía así como un parlante pequeño, sí se veía encima del polo. Pero cuando se levantó el polo y era así en forma como un lipoma, pero más grande. Y no sé a qué se debe eso. Mira, bueno. El quien te habla es cirujano. Veo todos los días. La primera posibilidad, pues si tú dices que lo has visto en la calle y aparentemente sin ningún tipo de otra patología, puede ser una gran hernia umbilical. He visto hernias gigantes que parecen unas pelotas de fútbol. Es decir, la pared abdominal a través del orificio de la cicatriz umbilical se rompe y se abre, y por ahí salen el contenido intestinal, el epíplon, el intestino. Y como siempre le digo a mis residentes y alumnos, mientras el hueco sea más grande, las posibilidades de que se obstruya a ese paciente son menores. En cambio, si el hueco es pequeño, el intestino sale y ya no reduce, ya no vuelve a su sitio. Lo que normalmente le llamamos se ahorca y hay una necrosis y eso es una emergencia, hay que operarlo. Pero hay gente que no, cuando tienen unas grandes hernias, no se producen cuadros obstructivos, no se producen isquemias, y la primera posibilidad de ese paciente que me acabas de mencionar puede ser una gran hernia, o puede ser pues una tumoración de pared, también podría ser, pero ese es más alejado de la posibilidad, porque las tumoraciones de pared, las tumoraciones de pared, pues comienzan ya a crecer, y ahí viene el problema, tienen que acudir a un médico de inmediato para que lo operen, y se pueden convertir en patología maligna. Por lo que tú me has dicho, más me parecería bien una hernia umbilical gigante. No sé a qué conclusión llegaron. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas tardes.
En el caso, por ejemplo, hay un procedimiento que es la colostomía. Ajá. ¿En qué situaciones se llega a eso para que se pueda hacer esa intervención? Ya, hay colostomías. Colostomía es una ostomía, es decir, una boca, un orificio, ya puede ser de entrada o salida. Entonces, una colostomía viene que decir el colon, ¿se acuerdan el marco colónico? ¿Se acuerdan que en la figura? Entonces, ese colon, por algún tipo de patología, puede ser por una obstrucción, y esa obstrucción puede ser por un tumor, puede ser por una torcedura, puede ser por una diverticulitis perforada, puede ser por cualquier patología. Entonces, hay un cuadro obstructivo, es decir, el tránsito intestinal, les decía que va de la boca hasta el ano, ¿verdad? Y hay movimientos constantemente. No deben paralizar esos movimientos. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero constantemente hay esos movimientos para que el bolo alimenticio o los residuos ya fecales avancen. Tarde o temprano van a salir, por eso vamos al baño. Pero cuando hay un cuadro obstructivo por cualquier cosa y cuando uno tiene que entrar a operar, hay una patología que se llama vólvulo, es decir, el sigmoides se gira y se dobla. O hay patologías, pues, cancerosas, que hay un tumor, ya lo invadió y tenemos que hacer lo que ese paciente de alguna forma evacúe. Entonces, sacamos el colon, ¿me entiendes? Sacamos el colon por un orificio del costado, del abdomen, para que por allí continúe el tránsito intestinal hacia afuera y pueda defecar. Eso se llama colostomía. Puede ser ileostomía, si lo sacamos el ilio, traqueostomía, la tráquea, etcétera, etcétera. Eso ya depende. Pero hay colostomías que es definitivas, por ejemplo, en los cánceres, que ya no hay nada que hacer, solamente ya no vamos a poder reparar el tránsito intestinal, y colostomías transitorias, es decir, por ejemplo, por una diverticulitis, por un vólvulo, una torcedura, y no se puede unir porque todo está necrosado, pero pasado unos 6 meses, se recomienda pasado los 6 meses, ya lo podemos volver a unir. Eso se llama colostomía, no se olviden. Es una apertura hacia afuera, una boca hacia afuera. Ostomía. Pregunta. Bueno, vamos a hacer la última. Profesor, Dime. Una última. Cuando, por ejemplo, hay unas personas que tienen sensación de ir al baño y digamos Ya. que ya terminan ya de hacer su deposición, pero Ya. sienten todavía que hay todavía, o sea, Ya, ¿sí se elimina por completo las heces o quedan? no, depende. Hay una enfermedad que ya lo van a llevar, pues hay algunas enfermedades bacterianas, como la shigellosis, por ejemplo, que te dan unas ganas de ir al baño, vas al baño, botas poquito y tú te levantas y sigues, se llama tenesmo, es decir, tienes esas ganas, pero ya tu ampolla rectal ya no tiene, pero hay una irritación, no nos olvidemos que para que haya esa sensación de defecar es una, una señal nerviosa que va desde el recto hacia el cerebro para que te dé la sensación consciente y tú puedas defecar. Pero cuando se irrita a ese nivel se llama proctitis, que es un proceso inflamatorio de todo el recto y la ampolla rectal, nos causa esa sensación. Vamos al baño y seguimos con esa sensación. Ese es un proceso inflamatorio que puede ser por bacterias, por cualquier tipo. Y hay que ver y descubrir cuál es el problema y se le da un tratamiento para que no sienta eso, porque es un proceso irritativo de la ampolla rectal, obligadamente para que sienta esa sensación. Se le da antiinflamatorios o antibióticos, depende de la patología que lo está causando. Pregunten, chicas, para que no sea tan aburrido la clase. Doctor, disculpe, justo había mencionado usted que, bueno, que la vesícula era de almacenamiento y el hígado era lo que era la producción. Así En es. el caso, por ejemplo,
de los cálculos que son, me parece, bilis cristalizadas, Ya. primero se da en la vesícula o se puede dar directamente en el hígado. No, los cálculos biliares se producen en la vesícula. Son muy raros, he visto creo que casi nada. Los cálculos, hay gente que sí son formadoras, que producen cálculos renales, cálculos vesiculares, hasta cálculos en el conducto pancreático. Pero lo normal es que estos cálculos se producen en la vesícula. Tienes que tener algún tipo de, tanto el componente dietético como el componente ya genético. Gente que de alguna forma va a tener y presentar cálculos en el transcurso de su vida porque forman y se producen dentro de la vesícula, porque la vesícula, les digo, que es almacenamiento y concentración de la bilis, y se comienza a concentrar tanto que se comienza a formar un barrito, y de ahí sigue constantemente y se va a formar ya los cálculos. Ahora depende, hay cálculos de varios tipos, pero esa es otra clase. Lo peligroso es que a veces esos cálculos caen al conducto denominado colédoco y ahí sí nos puede dar una pancreatitis. Pero hay el riesgo. Por eso, si ya el paciente siente problemas digestivos, ya vemos una vesícula inflamada y con varios cuadros ya de dolor, es mejor extirpar esa vesícula, es decir, operarlo. Ahora, la pregunta del millón me diría, pero ¿podemos vivir sin vesícula? Claro que sí, solamente se almacena, como les comentaba, es de almacenamiento y concentración, nada más eso. Entonces, si ya no sacan la vesícula, el hígado sigue produciendo su bilis en forma normal, sigue produciendo. Al inicio sí nos causa un poco de dificultad porque la bilis tiene sales y va directo al estómago las 24 horas, perdón, al intestino, y entonces el intestino se irrita un poco, produce gases, produce distensiones, produce diarreas, pero hasta que el intestino se adapta y vuelve a su normalidad. Bueno, al final hacemos más preguntas, ya que nos relajamos con las preguntas un poco y vamos a ver la última parte, es cómo se absorben estos alimentos, ¿no es cierto? Aquí tenemos rápidamente. Entonces, lo más importante para nosotros, sí lo ven, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. La digestión, como les dije al inicio de nuestra conversación, es un proceso de hidrólisis, es decir, descomposición de los alimentos, es la transformación de los alimentos que son ingeridos en sustancias más sencillas para ser absorbidos, porque no podríamos consumirlo, no lo podríamos absorber, por eso las proteínas, por ejemplo, tienen que usar el calor para poder ir transformando estos alimentos y para que nuestros enzimas en el estómago comiencen a digerirlas y para poder nosotros aprovecharlas. Las carnes tienen que estar cocidas, ¿no? Ustedes han visto y han escuchado que, a ver, algunos comen, por ejemplo, no sé, depende, probablemente la familia, ustedes, algún profesor de repente, les gustan los huevos, por ejemplo, le llaman a la inglesa, creo, ¿no? ¿Verdad? Sí, profesor. Que la yema está prácticamente cruda, no está muy, muy cocida, entonces no lo vamos a aprovechar, lo vamos a eliminar casi todo. Bueno, nosotros tenemos, a diferencia de los animales que comen carne cruda y ellos sí lo asimilan, nosotros no tenemos esa disposición para poder nosotros asumir cosas crudas. Es interesante eso. Por eso que hay que cocer los alimentos, consumirlas y poder aprovecharlas. Los tres grandes alimentos, grupos de alimentos que nosotros tenemos que tener en nuestra dieta son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, básico, en proporciones distintas, pero debemos consumirlas. En algunos casos comienzan a haber más consumo de carbohidratos y grasas.
Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la obesidad, que está de moda. Ustedes váyanse a ver al mall, paséense un ratito y van a ver la cantidad de gente que come las hamburguesas, pizzas y todo tipo de alimentos que son súper azucarados también y que tienen mucha grasa. Entonces, eso nos va a llevar a almacenar grandes cantidades de depósitos de grasa en el abdomen, en el hígado, en todo el cuerpo, y nos va a producir la obesidad. Entonces tenemos carbohidratos, grasas y proteínas. Pero como les decía, conforme ingresa, por ejemplo, a nuestra cavidad oral, no lo vamos a poder consumir todavía. Sufre un proceso la digestión de transformación. Los carbohidratos llegarán hasta su expresión mínima, como les decía, que es la glucosa, que es un monosacárido. Esta glucosa ya puede ser absorbida. La grasa llegan hasta ácidos grasos y glicerol, que es la expresión mínima. Estas ya pueden ser absorbidas. Las proteínas hasta aminoácidos. Estas también son absorbidas a través de la pared intestinal. Tengan eso en cuenta. Entonces, carbohidratos llegan a glucosa. Grasas a ácidos grasos y glicerol. Proteínas, aminoácidos y nada más para poder ser absorbidas a través de las vellosidades intestinales y de ahí al torrente sanguíneo y al torrente linfático, las grasas, para poder ser distribuidas y almacenadas en todo nuestro organismo. Eso es lo importante. Los carbohidratos, como le decimos, los almidones, todo, ¿te acuerdas que decíamos que en la saliva teníamos una enzima que se llama la tialina? Entre el 20 a 40% se produce la digestión con esta enzima. Pero la mayor cantidad de la digestión que se puede hacer de los carbohidratos es con la amilasa pancreática, hasta el 80%. Esto lo lleva a maltosas y polímeros. Aún no pueden ser estas, que son moléculas son polímeros de 3 a 9 moléculas de glucosa y no pueden ser absorbidos aún. Tienen que llegar a 1. Entonces, estas maltosas y polímeros, en el intestino delgado hay una enzima que se produce, se llama maltasa y alfa-dextrinasa, que lo digiere y produce la glucosa. Esta glucosa está en condiciones ya de ser absorbidas. ¿Me entiendes? A otros también lo consideran en lactosa, los sacarosos, que son los carbohidratos más frecuentes, que también en el intestino se digieren en galactosa y glucosa, y en la sacarosa, una fructosa y una glucosa también. Pues hay que tener mucho en cuenta esto. Entonces, la digestión de los carbohidratos tenemos que estar en los monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa. Estos 3 monosacáridos ya pueden ser absorbidos, pero la fuente principal de los carbohidratos es glucosa. Eso no te olvides. No se olviden. Una vez que ya llegamos a la glucosa para ser absorbida, entonces aquí está la glucosa. Se ayuda de un cotransportador con el sodio y este llega hasta la vellosidad intestinal y la glucosa se aprovecha de este. Él es un pasajero de esos que no pagan el ticket de pasaje. Él solamente se adapta a este cotransportador e ingresa. Sigilosamente entra hacia el interior del enterocito. Y acá se divide nuevamente en glucosa y sodio. Siguen, dice, y aquí sí, para que salga al torrente sanguíneo, va a tener que utilizar energía, mientras que aquí no, entró de camarón la glucosa, pero acá no gastó nada, pero acá sí va a gastar ya. Entonces guarda su energía para acá. Aquí hay una bomba de sodio y potasio, ¿no es cierto? Entran 2 potasios y salen sodios, 3 sodios. Y al salir el sodio va a salir la glucosa. Y al salir la glucosa ya sale al torrente sanguíneo, de ahí será llevado a los tejidos, al hígado, donde ya se va a almacenar y si no, se irá distribuyendo en otras cosas. Ese es el mecanismo de cómo se absorbe y cómo se distribuye los carbohidratos. No nos olvidemos,
¿no? Utiliza un cotransportador para ingresar al enterocito. Pero cuando va a salir del enterocito sí utiliza energía, una bomba de sodio y potasio. Y las proteínas, el otro gran grupo, que están los huevos, las carnes, la leche, esas son las proteínas. Entonces, ahí se utilizan las proteínas. La pepsina, ¿dónde se puede ver ya? Ya se ve a nivel del estómago, lo convierte en proteasas, peptonas, polipéptidos, pero no pasa nada todavía. Actúa la tripsina, la quimiotripsina, ¿se acuerdan esos enzimas que no lo podía pronunciar? La carboxipolipeptidasa, la proelastasa, todas ellas ya están activadas porque vienen del jugo pancreático. Estas lo conducen a producirse polipépticos y algunos aminoácidos ya, pero aún hay polipéptidos y estos no se pueden todavía, no pueden traspasar la barrera de la célula del intestino. Entonces, en las biopsias hay esta enzima que se llama peptidasas y estas sí lo convierten a los polipéptidos en aminoácidos. Y una vez que esté en aminoácido, ya está lista para ser absorbida, porque está en el tubo digestivo, en la luz, entonces pasa. Lo más importante es que es igualito, no, aquí no nos vamos a demorar, igual que los carbohidratos, igualito, ingresa y vuelve a ser sane a la vía porta, ingresa. Entonces ya no nos olvidemos que las proteínas se absorban ¿en qué? ¿Se acuerdan o no? En aminoácidos, acuérdense, mientras que los carbohidratos ¿en qué? Glucosa. Glucosa. Muy bien. Y de ahí vamos a las grasas, que es el otro gran grupo que quiero que ustedes entiendan. Eso es lo más importante que quiero que entiendan. Las grasas a través de la bilis y con la agitación del estómago hacen una grasa emulsionada, como le dije, más chiquita, las bolitas de grasa, ¿no? Chiquititas, porque si no la lipasa pancreática no pudieras, si no hubiera esta bilis no pudiera, no se pudiese actuar la lipasa pancreática, porque tiene que ser la grasa emulsionada. Las bolas de grasa, como les dije, normalmente vienen como unas bolas de básquet, pero a través de la bilis y la agitación hay una grasa emulsionada que se hace bolas pequeñitas, como bolitas, como canicas. Entonces, esta sí puede ser ya transformada por la lipasa pancreática. ¿A qué? A ácidos grasos. Y estos ácidos grasos sí pueden ser absorbidos ya, ¿no? Pueden verse acá, un esquema nada más. Entonces, quita los monoglicéridos que se unen, ¿no? En micelas, que es un grupo de monoglicéridos que se unen y llegan hasta la vellosidad intestinal y pasan por difusión pasiva. Aquí sufren una transformación estas micelitas y vuelven nuevamente los monoglicéridos y algunas proteínas que les sirven para pasar, también se separan y vuelven a unirse y se forma el famoso kilomicrón con las proteínas. Estas pasan, pero no a la vena portal. Quiero que eso se grabe. No pasan al sistema de la vena, a la sangre, no, pasa a la vía linfática. Esta recién lleva a distribuir. No pasa directo a la sangre, sino a la vena linfática. Entonces, la absorción de los lípidos es cuando se convierten en monoglicéridos y pasan a la vía linfática. Pregunta de examen. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Si hay preguntas, estoy para conversar un poco. No he querido aburrirlos mucho, he tratado de cortarles un poco, porque es bastante, fisiología digestiva es muchísimo, muchísimo, hay cadenas, reacciones, pero ese es para, en otras oportunidades, para ustedes lo básico y lo elemental que deben saber es esto. ¿Preguntas? Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, y ahora, ¿cómo vamos a hacer con su... ¿Estará la doctora Karina?
Sí, doctor, buenas tardes. Hola, Muchísimas buenas gracias. tardes. ¿Cómo Muchísimas hacen? gracias por su ponencia, doctor. Ya, doctora, ¿cómo hacen para que su asistencia? Ah, ya, acá hay que llamarle asistencia, doctor. Ah, perfecto. Muchas Sí, gracias entonces. Gracias, al ver que no hay no sé preguntas. si hay Muchas alguna gracias. pregunta de... Cualquier cosa para servirles, chicas, y a todos para Profesor, servirles. una compañera quería hacer una pregunta. Ah, dígame, antes que me vaya. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, era una pregunta con respecto también, en sí son dos preguntas. Una era con ¿Ya? respecto a lo que mencionó mi compañera, retomando un poquito sobre la duda sobre la hernia abdominal. ¿Ya? En este caso, si a una persona que le crece la abertura de donde justamente sale, ¿no?, parte del tejido intestinal, y esa abertura no llegara a ser pequeño para que haya una necrosis intestinal, sino sigue creciendo, aumentando, ¿cuál sería el detonante para que esta persona sea operada de emergencia? Ya que veo que muchas personas lo poseen y no se operan. Entonces, ¿cuál sería el detonante en ese aspecto? Mira, el detonante ahí es que se obstruya en algún momento. Puede ser que se obstruya porque el intestino que está dentro de esa bolsa que ustedes dicen que lo ven ahí como un tumor, que nosotros los cirujanos le llamamos saco herniario. Entonces, si el intestino ahí está cómodo, no va a haber problema, pero si el intestino por algo puede rotar, si rota se va a obstruir y va no solamente la continuidad intestinal, el paso o el tránsito, sino también puede también obstruirse las arterias que irrigan esos segmentos y nos daría una necrosis intestinal como se da y vemos con mucha frecuencia en los hospitales. Entonces el detonante es la obstrucción, eso ni que darle vuelta. Si hay una obstrucción, el paciente va a vomitar, va a sentir dolor, se va a distender y va a buscar ayuda médica inmediato. Entonces, ese es el detonante. Por eso yo les decía, las hernias grandes, gigantes, a veces duran años. El paciente no quiere operarse, a veces, no, si no tengo años, no me pasa nada. En algún momento puede pasarle. Pero las hernias pequeñas, esas son las más peligrosas, porque si por ahí se sale el intestino, ya no regresa. Y ese sí es una emergencia, porque duele mucho. Por eso siempre he dicho, cuando yo veo a un paciente con una hernia grande y le pregunto, ¿desde cuándo lo tiene? Uy, me dice, doctor, lo tengo 20 años. Entonces, y ha venido por la hernia, no, me dice, yo he venido porque me saqué mi uña. ¿Verdad? ¿Ves? No lo ven ellos una patología, no lo ven un problema, ya están acostumbrados. Pero a veces hay pacientes que vienen llorando de dolor porque el intestino se les ha quedado en la hernia chiquita y ya no sale. Y ese paciente sí tiene que trazar a operarse, porque si no se necrosa ese intestino y es una catástrofe. Hay que hacer resección, un sinnúmero de problemas. A eso voy. ¿Y la otra pregunta cuál era? Sí, bueno, con respecto a la otra pregunta es sobre el consumo del huevo crudo, ¿no? Tengo entendido que muchas personas que hacen ejercicio o antes de hacer ejercicios o entrenar, mejor dicho, consumen esto. Y no sé qué consecuencias o de repente causa alguna enfermedad o de repente no. Porque ¿El huevo crudo lo consumen? Sí, consumen huevos crudos, justamente consideran que es un aporte de proteínas, ¿no? Para tener mayor energía y... No, es falso. Están gastando su dinero porque los huevos están caros ahora, pero no, tiene las proteínas, acabo de hacerle las clases de proteínas, para que tú lo puedas absorber, la proteína tiene que llegar hasta aminoácido, es un proceso que se da una hidrólisis, y si tú consumes no tenemos nosotros enzimas en nuestro sistema digestivo por ser nosotros los seres humanos no tenemos esas enzimas para poder hacer la digestión de proteínas crudas. No lo tenemos, como por ejemplo el perro, el tigre, el gato, ellos sí, nosotros no. Por eso, mientras más cocida esté el alimento, en este caso la proteína, mayor posibilidades tienes de asimilar esa proteína. Lo vas a asimilar. Por eso que, no sé si ustedes saben, de repente alguien de ustedes sabe, yo he visto con mucha frecuencia, que veía, por ejemplo, ¿saben lo que es un ponche? ¿Sí saben?
Perfecto. Sí. Entonces Profesor. el ponche y lo deben consumir su familia, ustedes, y según ellos les da mucho vigor, mucha energía. Y es por el huevo. ¿Qué le echan? Le echan eh, huevo crudo, por supuesto, algarrobina, y le echan a veces con cerveza negra, lo hacen algunos. Entonces, cuando ellos consumen y sienten, pues, energía, calor, dicen que estuvo bueno el ponche por la cantidad de huevos que están consumiendo, y no es cierto. Lo que les ha dado energía, les ha dado calor, les ha dado valentía, es el alcohol que han consumido de la cerveza negra, no es la proteína. Esos tienen que meterse eso a la cabeza. O sea, los ponches yo no recomiendo a nadie, tómese un jugo de fruta si quiere, y eso les va a ayudar mucho mejor. Los ponches, si es con alcohol, lo que les va a dar calor, valentía, vigor es el alcohol que están consumiendo. Entonces, no es correcto eso, no es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Almendra. ¿Ninguna Muchas pregunta, gracias, Almendra? muchas gracias, doctor, por contestar mis preguntas. Laura. Se fue a dormir Laura. No, doctor, hay otros compañeros que tienen preguntas. Ay, ay, ay. Silvia, Janet, ¿todo bien? Sí, profesor, tenía una duda sobre, algunos dicen que por comer alimentos así que tienen pepas, piensan, no sé si será verdad que se acumula piedritas en la vesícula. No. Por primer lugar, no se olviden ustedes de que si tú consumes un alimento, entra por la boca, esófago, estómago, intestino delgado. ¿Y en qué momento se metió a la vesícula la pepa? La vesícula está lejos, está por el hígado. Tiene un conducto para drenar su bilis, sí, pero por eso he escuchado y con mucha preocupación todos los días veo en la práctica que uno tiene, es que los pacientes con cálculo han tomado su aceite de oliva, botadas, y no es cierto. Así que no es cierto. Yamilé, ¿todo bien? Sí, profesor, yo tenía una duda. ¿Cuál es tu duda? Entonces cuando usted mencionó al principio de que al comer huevo de inglesa, justamente que la parte superior que queda crudo. Todo lo que es crudo no lo vas a aprovechar. Horneado. Entonces, se podría decir que es por las puras y... Así es, definitivamente, lo eliminas más. Elimina. Ok, gracias, profesor. Listo. Gracias a todos, gracias, profesora Elba. Un abrazo con todos. Disculpe, doctor, todavía tengo una duda, que no sé si me puede solucionar. Matthew, dime. Sí, doctor. Bueno, está relacionado con el proceso de la digestión de triglicéridos. O sea, mi duda va en que, bueno, usted explicó de que pues los triglicéridos, una vez que, bueno, son reducidos por fenolipasas y pues, es pancreático, estos ingresan, pues, se separa el glicerol, se separa, pues, lo que viene a ser el ácido graso. ¿Ya? Y pues llega en forma de kilomicrón, pero va directo, usted dijo, a la linfa. Claro. Ajá, pero los ácidos insaturados, los saturados también van todo eso junto. Todas las grasas van a la linfa. Ajá, ¿y cómo se procesa? De ahí se distribuye a la sangre. Pero, o sea, solo se encarga de llevarlo así como tal, de transportar los ácidos grasos. De transportar, así también los es. asimila. De ahí pasan al hígado y a los otros, a la sangre, pasa a todos los órganos. De ahí se puede hacer las transformaciones que son otro tipo ya. Pero la linfa es la que recepciona todas las grasas, toda la digestión de las grasas que tú consumes por alimentos, es decir, consumes por alimentos, todas esas van a ir a la linfa. Y la linfa lo distribuye, no van a la sangre. No es como la glucosa, que tú consumes y ya tienes gran cantidad de glucosa y te pueden hacer la curva de tolerancia a la glucosa para ver si eres diabético. Eso de inmediato. Es más, cuando tú consumes, por eso chicas no consuman mucho helado si quieren no quieren subir de peso. Los helados y todos los tortas que estén con los azúcares más refinados se absorben, pero rapidísimo. Eso se absorbe, muy rápido se absorbe.
y ustedes se comen un helado, pues sabe la gran cantidad de glucosa que están consumiendo, las gaseosas, gran cantidad de glucosa. Por eso que tenemos ahora desde niños con obesidad, con sobrepeso, y la inactividad que hay es espantosa ahora. No, los jóvenes y los niños ya no hacen mucho deporte, no caminan, no hacen deporte, como en mis tiempos. Ahora no, todo está en el celular, está en los juegos y prácticamente sedentarios, ¿no? El sedentarismo nos está llevando a estos problemas de sobrepeso y el consumo desmesurado de comidas denominadas chatarras, ¿no? Que tienen alta cantidad de sodio o alta cantidad de glucosa y de grasas. Así que ya saben. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe cómo quedó Bélgica? Iba a ver el fútbol, pero teníamos la clase. Lo veré en el resumen. Gracias, doctora Elba. A usted, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Gracias por Cuídense. Hasta luego. Ganó. Ganó. ¿Quién ganó? Uy, esos sí han estado bien atentos. ¿Ves? Toditos saben.